Bienvenidos y bienvenidas a Breves Biografías Grandes Autores. Hoy veremos Sófocles. Sófocles nació en Colono, aldea cercana a Atenas, en una familia acomodada, en el año 497 o el 496 a.C., según la Crónica de Paros, o en el 495 a.C., según el anónimo autor de la vida de Sófocles. Era hijo de Sófilo, un fabricante de armas. Uno de sus maestros fue Lampro, que lo instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira. A los 16 años estaba al frente del coro que celebró con un peán la victoria de la batalla de Salamina, en la que participó Esquilo como combatiente y que se libró en el año 480 a.C., el mismo en que nació Eurípides. Poco después del año 460 a.C., se casó con Nicostrata, con quien tuvo un hijo, Iofonte, que se dedicó a la tragedia. Ya con 50 años, Sófocles se enamoró de una meretriz, Teóride, de Sición. Con ella tuvo a Aristón, que a su vez fue padre de Sófocles el joven, por quien Sófocles sentía gran estima y que llegó a ser también escritor de tragedias. La Suda da los nombres de otros 3 hijos de Sófocles, de los que no hay más datos. Participó activamente en la vida política de Atenas. En el año 443 o el 442 a.C. fue el eletómano, cargo que desempeñaba la persona dedicada a administrar el tesoro de la Liga de Delos, gracias en parte al éxito de su obra Antígona, representada en el año 442 a.C., fue elegido estratego, cargo que desempeñó por primera vez durante la guerra de Samos bajo la autoridad de Pericles, pero la flota que dirigía fue derrotada por Meliso. También, desde el 413 hasta el 411 a.C., perteneció al Consejo de los 10 Próbulos. Según su biógrafo anónimo, no se distinguió esencialmente por sus dotes como político, pero amó su ciudad y rechazó invitaciones de autoridades importantes de otras ciudades con tal de no abandonar Atenas. Como anécdota, se contaba que, habiendo desaparecido una corona de oro de la Acrópolis, Heracles se le apareció y le indicó dónde se hallaba. Después de que la joya fuera recuperada, empleó la recompensa que recibió en construir un santuario dedicado a Heracles Denunciador. Según la Suda, fue autor de 123 tragedias de las que solo se conservan algunos fragmentos, pero el anónimo autor de la vida de Sófocles dice que Aristófanes de Bizancio conoció 130 obras atribuidas a él, pero consideró apócrifas 17. También participó por primera vez en las grandes Dionisías del 468 a.C., donde venció a Esquilo. En total compitió en 30 concursos de las fiestas dionisías y venció en 18. Además, venció 6 veces en las Leneas. De toda esa producción literaria, solo se conservan 7 tragedias completas: Antígona, Edipo Rey, Ayante, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colono y Electra. Además, fue teórico. Escribió un tratado sobre el coro que se perdió. Se le atribuye el aumento de 2 a 3 del número de actores. Aumentó el número de coreautas de 12 a 15, introdujo la escenografía y fundó el llamado Tíazo de las Musas, donde se rendía culto a las musas y se hablaba de arte. Fue amigo de Heródoto, a quien dedicó una oda de la que solo se conserva un breve fragmento. Incluso reflejó en sus tragedias algunos pasajes de la obra del historiador. Otro de sus amigos fue Ión de Quíos, quien relata una anécdota de Sófocles en la que destaca su ingenio. También desempeñó funciones religiosas. Fue sacerdote de un dios local de la salud llamado Alón, y en el año 420 a.C. participó en el acto en el que los atenienses adoptaron el culto a Asclepio. En su vejez se le atribuía cierta tacañería e incluso fue llevado al Tribunal de Justicia por su hijo Iofonte, que pretendía que se le declarase falto de razón
y por tanto incapaz para administrar su hacienda, pero salió absuelto cuando recitó parte de su drama Edipo en Colono. Se cuenta que, tras la muerte de Eurípides, que ocurrió escasos meses antes de la suya propia, Sófocles en homenaje presentó en el teatro al coro enlutado y sin corona. Murió en el año 406 o 405 a.C. en Atenas.